Hola, hace muchos años, cuando una mujer jovencita presentaba dolor durante la menstruación, es común que llegara la abuelita y le decía, cásate y se te quita el dolor. Y pasando los años, esta mujer se casaba, tenía hijos y después desaparecía el dolor de la menstruación. La pregunta es, ¿por qué? ¿O qué pasaba? Lo que sucede es que si nosotros hacemos que una mujer que tiene dolor durante su menstruación y le damos un medicamento tomado o inyectado o en forma de implante y deja de reglar por un lapso de 6 meses o de 9 meses o de un año, cuando la paciente empieza a menstruar nuevamente, la paciente ya no tiene dolor menstrual. ¿Qué significa esto? ¿O por qué vemos que si alguien deja de reglar, después cuando regla ya no tiene problemas? Pues esto sucede en una entidad que es actualmente muy conocida, pero hace muchos años se conocía poco, por la forma de hacer el diagnóstico. Y me estoy refiriendo a la endometriosis. La endometriosis no es más que un implante de tejido endometrial que normalmente debe de estar en la cavidad uterina, en la parte interna de la matriz. Pues cuando hay tejido endometrial en otros lados, en el ovario, en las trompas uterinas, sobre el útero, en los fondos de saco, cuando hay tejido endometrial, la paciente tiene endometriosis. Y ese tejido endometrial, que anormal, ectópico o fuera del área donde debe de estar, tiene la capacidad de responder a los estímulos hormonales que normalmente hacen que funcione el endometrio. Nosotros sabemos que las mujeres, por la acción de las diferentes hormonas que producen los ovarios, hacen que ese endometrio crezca, se desarrolle, se prepare para recibir un embarazo y si no se da, se desprende. Y eso sucede todos los meses, desde que una mujer empieza a arreglar hasta que una mujer deja de menstruar. Eso le pasa a su endometrio en una situación normal. Como decíamos, el endometrio tiene que estar en la capa interna de la matriz. Pero a veces está fuera, está sobre la matriz, sobre la trompa, sobre el ovario, en el hueco pélvico o en otras partes. Eso es una endometriosis. No se sabe exactamente por qué se produce, pero de que existe y de que es frecuente y de que ocupa un lugar muy importante de dolor durante la menstruación, sobre todo en las jovencitas, pues obviamente sucede como en un 20% de los casos. El problema es que mucha gente considera que tener dolor durante la menstruación es normal. Y lo lógico es que uno diga, pues si te duele, tómate un medicamento para el dolor y se resuelve tu problema. Y lo que pasa es que cuando hay endometriosis, el proceso va progresando a medida que pasan los meses y los años y después el problema se vuelve más intenso. A tal grado que si una mujer quiere embarazarse, muchas veces esta endometriosis dificulta el embarazo. Si una mujer tiene relaciones sexuales, pues tiene dolor durante las relaciones sexuales. Y si se sigue el proceso y no se diagnostica y no se trata, pues el dolor se vuelve mucho más intenso
Y muchas veces tenemos que realizar cirugías de manera extensa, sobre todo histerectomías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien está menstruando y tiene dolor y no ha iniciado su vida sexual, es muy probable que una causa sea la endometriosis. Es común que se solicite un estudio para evaluar cómo está el útero y los ovarios. Y es frecuente que el reporte de ese útero y esos ovarios sea de normalidad. Eso confunde con más frecuencia a las pacientes, a los familiares y también a los médicos, porque resulta que cuando la endometriosis es leve y no se ha traducido en una imagen quística o en una tumoración anexial, pues no se ve nada. Quizás una reacción inflamatoria pélvica con el ultrasonido. Quizás líquido libre en el fondo de saco de Douglas durante la menstruación. Quizás si tenemos que operar a una paciente por la causa que sea, podemos encontrar al hacer la cirugía que hay implantes de endometrio en el ovario, en las trompas, en el útero o en los fondos de saco de Douglas. Muchas veces, a lo largo de los años, si la paciente no recibió el tratamiento correspondiente, tenemos que operar a las pacientes por dolor pélvico crónico. Y ahí tenemos que realizar una histerectomía total abdominal. Es una cirugía difícil porque con mucha frecuencia hay procesos inflamatorios, adherencias entre el ovario, la trompa uterina, el útero, el intestino, el epiplón, y resulta que toda el área pélvica está comprometida, está adherida, tienen fibrosis y eso hace que la cirugía sea mucho más difícil que cualquier otra histerectomía. Entonces, si alguien tiene dolor menstrual, lo más adecuado es que vayamos al médico y que el médico realice los estudios y que dentro de las opciones de diagnóstico, una de ellas es endometriosis. Si la mujer ya tiene vida sexual, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con procesos infecciosos. Las infecciones adquiridas por la relación sexual, sobre todo las de transmisión sexual, como la clamidia, como el micoplasma, como el gonococo o incluso virus de papiloma humano, generan un proceso inflamatorio a nivel del vientre, de la pelvis, del endometrio, de la trompa uterina y en general del área pélvica. Entonces a esto le llamamos inflamación pélvica secundario a un proceso infeccioso. Se puede confundir con una endometriosis porque a veces al hacer un ultrasonido no vemos nada. Pero aquí lo importante es el antecedente de vida sexual activa. Nosotros tenemos que hacer un estudio que demuestre que hay o no hay un proceso infeccioso pélvico o en el área vaginal o cérvico-vaginal. Y si encontramos un proceso infeccioso, lo primero que tenemos que hacer es dar el tratamiento correspondiente a ella y a su pareja para que este dolor menstrual desaparezca. Existen otras situaciones que pueden generar dolor menstrual, como es el hecho de tener miomas, pólipos, úlceras cervicales, pero eso requiere evaluación médica.